voy a tocar nada, no sea que la liemos. Aunque esto con los zapatos estaría bien, ¿verdad? Imagínate, sacar de la bolsa 300 zapatos. Esto para los viajes es fenomenal. Bueno, ¿por qué estamos aquí? Evidentemente por este primer certamen, por este primer premio, para los que habéis creado estas obras a las que hoy os vamos a dar un reconocimiento. Bueno, realmente el reconocimiento es para esos jóvenes creadores en esas disciplinas que dentro del arte y dentro de la tecnología hay muchísimas cosas. Pueden ser aplicaciones, puede ser un cuadro, puede ser una canción, puede ser una película, y todo eso ha tenido un jurado y ha valorado este trabajo. Ha sido hasta el 3 de noviembre realmente cuando se pudo hacer la inscripción entre los 14 y los 30 años, y después de todo eso se ha decidido que los que hoy ya estáis aquí sois los ganadores. Me han dicho que hay por ahí lana, o sea, 5.000 euros por aquí, 5.000 por allí. El Instituto de la Juventud va bien, ¿eh? Se nota que no hay crisis. Por cierto, si sobra algo para que pueda echar unas monedas al coche, que en Zaragoza está complicado aparcar, ¿eh? Está complicado aparcar. No, además es que es curioso, porque en esa calle ves un montón de sitios y yo, pues claro, tampoco es que lleve mucho tiempo en Zaragoza, pero llegaba aparcado y cuando yo he echado otra vez la moneda me he dicho, no, que has sobrepasado el tiempo límite. Pero si te estoy pagando. No, que da igual, que bueno, ni pagando en Zaragoza puedes, oye, esto está hecho para ricos, ¿eh? Bueno, antes de continuar, quiero que demos la bienvenida a Adrián Jimeno Redrado. Parece que he dicho bien el apellido, estaba yo dudando si iba a decir correctamente, director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, que está con nosotros. Por favor, un aplauso para él. Bienvenido. Gracias. Bueno, consejera, resto de autoridades, jurado, todos y cada uno de los participantes, familiares, el resto de personas que nos acompañáis tanto aquí físicamente como aquellas personas que nos están siguiendo online, bienvenidos. Bienvenidos a un día muy especial para toda la familia que formamos el Instituto Aragonés de la Juventud, un organismo que pertenece al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, y en el que hemos visto, hoy es el culmen de muchos meses de trabajo, esfuerzo, pero sobre todo ilusión. Ilusión porque creíamos que este era un proyecto que no se queda en sí mismo en algo abstracto, sino que beneficiaba a toda la población aragonesa, porque creemos que poner en valor lo positivo, lo bueno, es lo que necesitamos, quitarnos de prejuicios y valorarnos porque todos tenemos un talento. Y por lo tanto, como responsable de las políticas de juventud del Instituto Aragonés de la Juventud, qué mayor honor que estar hoy aquí acompañado de este aforo totalmente completo. En el mes de octubre lanzamos una convocatoria de premios de creación, pero decidimos crear dos modalidades y abiertas, por lo tanto cabía todo, porque como institución no queríamos cerrar ni limitar, queríamos dejar que esa creación fluyera, porque queríamos que nos demostrarais hasta qué punto sois capaces de sorprendernos y tanto que lo habéis hecho. Como bien han dicho, hasta el 3 de noviembre se pudo presentar cualquier tipo de proyecto y un elenco de profesionales que han ejercido de jurado, que prácticamente tenemos aquí delante a la totalidad, especialistas en multitud de ramas, cada uno en su área, han hecho posible llegar hoy a esta gala y tener una selección muy difícil por la categoría de premios y en el que todos y cada uno de ellos podrían haber sido seleccionados ganadores. Por lo tanto, simplemente muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar y muchas gracias por ser ejemplo de la juventud aragonesa. Suerte. Aquí. No te me vayas, Adrián. ¿Ya me quería escapar? No te puedes escapar, porque vamos a realmente dar comienzo al evento y vamos a ver quiénes son los primeros con los Accessit. Compañeros, cuando queráis. Virtual Rehabilitation Childs, por su originalidad en su trabajo, por su utilidad en el campo de aplicación, niños con parálisis cerebral, Accessit al videojuego presentado en la modalidad de tecnología bajo el seudónimo VR Childs. Alejandro Menal Soler. Un aplauso para él. Ahí viene Alejandro.
Yo, mientras... Sí, la foto es imprescindible, si no parece que el premio no lo hemos entregado. Muchas gracias. La supremacía de la vida. Por el laborioso proceso artístico, destreza técnica y calidad resolutiva, accesit a la xilografía presentada en la modalidad artística bajo el seudónimo de Kral, Darío Escriche Domínguez. Enhorabuena. Allí. En el zurrón llevas pan y mortadela y eso, ¿no? Sí, vale, vale. Bien. No, yo tengo un videojuego que se llama Assassin's Creed que va vestido más o menos como tú, ¿eh? Yo no sé si alguno conoce el videojuego, pero... D'inerasaugible segreto. Por su originalidad formal y muy especialmente por la construcción del discurso conceptual de la pieza, resaltando la singularidad de esta disciplina de composición y su gran calidad, accesit a la composición musical presentada en la modalidad artística bajo el seudónimo de Parteluz, José María Ciria Sobella. Enhorabuena. Todo el que pasa por aquí ya tiene miedo de que le diga algo. Bueno, están librados esta vez. La ruta natural. Colección de moda surgida desde el concepto de sostenibilidad. Queda adecuadamente aplicada a través de su diseño, tanto en el uso de materiales sostenibles como en la calidad de elaboración de la prenda y la coherencia formal en el resultado final de la colección. Premio 1.000 euros al trabajo de moda presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo Orosei, María Soria Ramírez. Luego hacemos una ensalada con la ropa, ¿eh? Eso, ¿no? No, más ecológica. Enhorabuena. Lo Basket. Por su interesante y útil idea acompañada de un sólido plan de negocio. Por su excelente presentación, premio 1.000 euros a la APP presentada en la modalidad tecnológica bajo el seudónimo Torero, Miguel Quílez Montenegro y Álvaro Pérez Pérez. Enhorabuena. Enhorabuena. Es que es verdad, es que tenéis cara de aplicación, o sea, de hacer aplicaciones. Silicon Valley, esa serie las veis, ¿no? La película de Steve Jobs. Enhorabuena. Proyecto Orco. Por su dominio de las nuevas herramientas audiovisuales y por su capacidad de trabajo para desarrollar un videojuego tan complejo, por su tenacidad y esfuerzo creativo. Premio 1.000 euros al videojuego presentado en la modalidad tecnológica bajo el seudónimo Migoline, Miguel Ángel Monreal López. Qué cobarde. Ya te veré luego. La última copa de Han Chinaski. La frescura y dinámica en las bases musicales y en la forma de encajar el texto en dichos ritmos hacen de Chocabit una propuesta muy atractiva, con calidad y capacidad comunicativa, que sigue los pasos de un género que en Aragón viene dando muestra de gran fertilidad.
premio 1.000 euros a la obra musical presentada en la modalidad artística bajo el seudónimo Chocabit. El grupo Chocabit está compuesto por 6 miembros. Oye, me gustan mucho vuestros cereales. El desayuno todos los días. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere Muy salir. bueno, ¿eh? Pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro. No voy a permitir que nadie te vea. El jefe en medio, hombre. El jefe en medio. Ya está, ¿no? No, yo por mí, por aquí nos quedamos un rato. Podemos hablar de algo, el tiempo, conversaciones de ascensor, esas cosas. Aquí no hay nada escrito de lo que estaba diciendo, ¿eh? Son cosas, ocurrencias mías que yo no sé después si me pagarán. Pero bueno, el caso es que ha llegado el momento de que salga el mago. Porque yo creo que os ha gustado el mago, ¿verdad? Está ahí. Alexander, ya te puedes ir. ¿Os ha gustado el mago? Sí. Vale. Pues ese aplauso para Alexander. Bueno. Buenas tardes a todos. Además os quería contar una historia que me parece súper interesante y más hoy, porque os quiero hacer un juego que no es mío, es un juego de mi maestro en la magia. Él hace un montón de años, pero un montón, ya ganó un premio de creación artística y luego solo con 2 cuerdas se recorrió los mejores teatros de Europa. Él ya está muy mayor y ya no puede actuar, claro. Y era una pena que una magia tan bonita y tan chula se perdiera. Entonces yo le pedí permiso y le dije, maestro, ¿me puedes dejar coger ese fragmento tan bonito que haces de arte y enseñárselo a la gente? Y él me dijo que sí, y además me deja enseñarlo exactamente igual a cómo lo hacía él. Él contaba que le examinaron para mago y que le dieron 2 cuerdas y le dijeron muy serio el tribunal de los magos, si quieres ser mago tienes que unir estas 2 cuerdas. Él dijo, eso es muy fácil, mira, hacemos así, dijo, ¡tachán! Dice, no les gustó nada, se quedaron mirando y dijo, ¿qué, no os ha gustado? Dice, no, hombre, es que un nudo en medio, eso no es magia. Dijo, era bueno, bien, pero a lo mejor podemos hacer así y poco a poco el nudo se viene a un extremo. Eso ya les pareció bastante más sorprendente. Dijo, si no os gusta en el extremo, volvemos a dar vueltecitas y poco a poco, a ver, soplar, por favor. Perfecto, poco a poco el nudo se vuelve a poner en su sitio. Le dijeron, lo has puesto a la derecha, ¿serías capaz de ponerlo a la izquierda? Y él dijo, pues no lo sé, porque la verdad es que no lo he probado, nunca lo he intentado. A ver, pues parece que también funciona. Estaban mirando el nudo con una cara tan rara ya que dijo mi maestro, mira, si no os gusta el nudo, lo mejor que podemos hacer es... No habíamos empezado así, ¿verdad? No. Uy, qué lío. No. Bueno, da igual, no os preocupéis. Mirad la cuerda pequeñita, ¿vale? No lo voy a hacer yo, lo vais a hacer vosotros. Yo no voy a mover ni un solo músculo. Si lo hacéis, seréis vosotros. Soplar, por favor. Fuerte. Ya va llegando. 3, 2, 1. Y así por lo menos se puede volver a empezar. Oye, claro. Esto de los soplidos mágicos, tampoco penséis que era tan fácil, porque ya llegaba un momento mi maestro que iba por la calle y hacía ¡achus! Uf. Y en vez de 2 cuerdas le salían 3, y entonces tenía un problema. Como decían entonces, salud, dinero y amor. El amor lo vamos a dejar por aquí detrás, ¿vale? Y la salud y el dinero, pues ¿qué podíamos hacer? Mira, vamos a hacer con ellas algo así, soplar otra vez, para unirlas, y, oye, que por lo menos la salud y el dinero vayan juntas, que no está mal. Y como una especie de símbolo, la salud y el dinero, vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, hacer como un aro, como un arito, para que se repita siempre, una y otra vez. ¿Parece un aro? ¿Sí? Molesta un poco este nudo, ¿verdad?
¿Sí? Bueno, si molesta da igual, lo cogemos, nos lo metemos en el bolsillo, que tampoco hay más problema, para poder tener nuestro aro. Tijeras mágicas, que se sabe que son mágicas porque no cortan, y si sopla una niña guapa del fondo, a ver, ahí la veo, ¿sí? Ya perfecto, automáticamente ya cortan, o sea, eso siempre funciona. Pero bueno, mi maestro había hecho mucha magia, pero no había conseguido lo que le habían pedido, que era al final tener una sola cuerda. Y dicen que en aquel teatro cogió las dos cuerdas y delante de todo el mundo, poco a poco, se empezó a ver como una cuerda entraba dentro de la otra. ¿Está entrando? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que cuentan. Hasta que al final, en un momento, pidió un último soplido para conseguir tener lo que le habían pedido desde un principio. Muchas gracias. Definitivamente me pagan un 30% menos y la multa me la como yo. Pero bueno, si voy por buen camino, y ahora sí que me tengo que poner serio, claro. Lo voy a intentar, pero... Porque además quiero que suba conmigo al escenario María Victoria Broto, que sí, me está sonriendo, o sea que entonces igual es un 15% lo que me quitan. Sí, por favor, que es la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales. Un aplauso para ella, por favor. ¿Qué tal? Es que claro, vosotros desde aquí no lo veis. Yo, si queréis, subís un rato y os hacéis unas fotos y tal, unos selfies. Y claro, desde aquí, pues, como la luz es de otra forma, pues se veía más seria. Ahora la veo más simpática. Pero bastante más, ¿eh? No es por hacer la pelota ni porque me quieran dejar sin cobrar, pero es la verdad. Bueno, pues vamos a comenzar con este segundo bloque, que en el visto aquí hay también muchísimo dinero y mucho arte. Fuego Amigo 1. La obra, que se expone como pieza artística, redefine un objeto bélico en una pieza artística de gran calidad. El uso de diversos materiales, tales como el alabastro, el oro y el empleo de la luz en el interior de la misma, dota a la obra de gran valor simbólico, estilístico y artístico. Premio 1.000 euros a la escultura presentada en la modalidad artística bajo el seudónimo Fuego Amigo, Arán Lozano Ferrer. Este no se me escapa. Perdón. Que a mí no me hacen fotos, me tengo que poner. De verdad, o sea, no podemos volver para atrás porque si no descuajeringamos todo. Pero en la Virgen, o sea, es decir, al lado de la Virgen del Pilar, ahí dentro de la Basílica, se parece mucho, no sé. Es la misma, el mismo... Espera, te voy a dar micrófono. Es el proyectil de la Guerra Civil Mortero Valero, el más empleado, de 80 milímetros, entonces posiblemente sea el mismo. No sé cuál es el que cuelga del pilar, pero es exactamente la misma... El mismo, esperemos que no sea. Exactamente, intentamos hacer la reproducción a escala del mismo proyectil, del mortero Valero de la Guerra Civil. O sea, que entonces hemos acertado, Sí. ¿no? O sea, que creo que todos hemos dicho, anda, Sí, mira. sí, toda la colección que estamos haciendo ahora son interpretaciones de objetos del pasado que intentamos transformarlos en un Bélicos. significado completamente diferente. Bueno, pues nada, habrá que ir a Belchite a hacer cosas también. Pero sí te hemos hecho fotos. Está bien. Gracias. Motion Mirror. Por la capacidad de desarrollo de un producto tecnológico complejo, a pesar de la juventud de los autores, por sus grandes posibilidades futuras creadoras. Premio 1.000 euros al trabajo presentado en la modalidad tecnológica bajo el seudónimo NERX Inc. Jorge Laoz Gómez y Diego Domingo Raya. Vamos a presentar el invento que hemos hecho. Se llama Motion Mirror y es básicamente un espejo de movimiento. Nosotros lo que hacemos es captar el impulso nervioso de la primera persona, que sería la controladora, y mandárselo a la segunda persona, que sería la persona controlada. Ya está activado. Ahora yo cuando mueva la mano, vamos a ver que a Diego también se le mueve. ¿Vale? No le estás haciendo aposta, ¿no? Pero... Esto lo tenéis que creer.
Mi papá y yo. Libro ilustrado que presenta una temática controvertida y actual, como son los roles de género, que nos ayuda a reflexionar sobre el tema de una manera amena y divertida a través del desarrollo y aplicación de unas ilustraciones de gran calidad gráfica y estilística. Premio 1.000 euros al trabajo de ilustración presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo Iván Izquierdo Fernández. Ha subido rápido porque pensaba que se lo iban a robar. O sea, no han dicho casi su nombre y estaba por aquí el tío. Nada, a los anteriores os habéis librado. Vergüenza. Perdón. Cortometraje que destaca por su aparente simplicidad, que no está reñida con un manejo experto de los planos y la situación de la cámara. La interpretación de las actrices es eficaz al servicio de un subtexto que, partiendo de una pretendida superficialidad, se va haciendo cada vez más presente sin dar soluciones, sin convertirse en un mensaje demasiado evidente y con una invitación al espectador a hacerse esas preguntas que están en el aire formulando sus propias respuestas. Premio 1.000 euros al cortometraje presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo El Futuro, Miguel Casanova Rodríguez. Sí, señor, así como tiene que ser, hombre. Un tío valiente. Pues a ti no te voy a decir nada. Es que deberíamos haber ido donde nos dijeron Claro. estas. Ay, al final, ¿qué pasa con ellos? ¿De qué? ¿Van a venir? Ah. Ni de coña, ¿no? Y yo le cuento que Pobre. llega mi padre con los compañeros a Déjame el micro un desafiar al segundo. tío este. Y el tío de la casa, Mamá, te quiero llorando, mucho. que Ya se volveré te algún día. pasaba No, algo. decir Lo que que te yo no soy conté. Miguel, Vale, ¿vale? Yo cógelo soy y su que productor, imagínate Miguel es el que director y está ahora con el cortometraje en otro festival y no ha podido acudir. Le ha tocado irse más lejos y quería agradecerle mucho el premio al jurado y a este premio de dotación económica que nos ayuda mucho a cubrir los gastos. Gracias. La Musicleta. Por su imaginación para crear algo de la nada a partir de materiales reciclados, por su potencialidad creativa en futuros proyectos. Premio 3.000 euros al trabajo presentado en la modalidad tecnológica bajo el seudónimo Los Atrapasueños, Gabriel García Rubio y María Mateo Pardo. En el chino de mi barrio hay también esto, ¿eh? Sí, sí, mucho. No es igual. Ay, Bueno, perdona. yo 2 besos, hombre, yo que soy mal lanzado. Pero este mola más, ¿eh? Unas plumitas así rollo indio, a lo mejor. Entre cuentos. Colección de cuentos bien escritos y con finales ajustados, además de dotados de la tensión adecuada. Indagan sobre el ser humano e interesan la fusión entre la realidad sobre la que se escribe y la ficción. Aúna la originalidad y voluntad de estilo con una fácil lectura. Premio 3.000 euros al trabajo literario presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo El Escritor Noctámbulo. Carlos Alberto Gamisans López. Vamos para allá. Espera. Venga, te tienen que ver un poquito mejor. Yo, cuando te dan 3.000 euros, te los puedes gastar ahí en el Nuevo Friday de Puerto Venecia, esas cosas, ¿no? Para gastar un poquito de dinero. Pero el que hace, por ejemplo, el anterior ganador se puede comprar una cámara, ¿no? Pero un escritor, papel y boli con 3.000 euros, tienes para escribir, ya puedes escribir, ¿eh? ¿En qué se gasta 3.000 euros uno? No sé, es verdad que antes han dicho que, bueno, que con el premio anterior que cubrían gastos, ¿no? Que era esto audiovisual, y yo pensaba, pues los míos con menos, la verdad es que se cubren mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, ¿no? Seguro que
Perdona, el siguiente libro será en las Maldivas, ¿no? Bueno, a ver, ojalá. Vale. Gracias. Enhorabuena. Diverso. Set de juegos que se adapta al público objetivo planteado. La idea que se presenta, además de ser original, está muy bien aplicada tanto en la funcionalidad del producto como en su aplicación gráfica y presentación final. Premio 3.000 euros al trabajo de diseño presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo Musa. Tania Bernat Sánchez. Igual es que di miedo, ¿eh? Por aquí no viene nadie. Adiós. Saluda a los primos del oeste. Naves espaciales. Serie de fotografías que transmiten la reflexión del autor a través de estas metáforas visuales presentadas en estas imágenes. Calidad técnica y estilística en el tratamiento de la luz y la composición. Premio 3.000 euros al trabajo fotográfico presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo RUL. Raúl Ansón Colla. Cuesta mantener las rastas, ¿no? Es un trabajo... No me ha oído. Por aquí, por aquí. No, hombre, no. Te iba a dar la mano nada más, enhorabuena, ¿eh? Cuídate el pelo que cuesta tiempo, eso. Hombre, pero mola así. Mola más así. Más rollo alternativo. Enhorabuena. Bueno, alternativo al mío, sí. Tú estás más guapo, tienes más pelo. Cuando quiera. Ah, que soy yo. No, en serio, que esto no estaba, que me tocaba a mí. Lo pone en el guión, me parece. Presentador sale a la escena. Perdón, es que estaba yo aquí a mis cosas y se me ha ido ya la consejera. Buenos consejos ha dado. Bueno, pues es el momento de que salga la mamachicho. ¿Qué ha dicho la mamachicho? Los que tengan 40, 50 años sí saben que es la mamachicho, pero a los que tenéis 20 también os gustaría la mamachicho, o los papachicho, que también puede ser, claro. Para todos los gustos hay. El mago Alexander, está claro. Así que ese fuerte aplauso para él. Bueno. Vamos a intentar hacer algo otra vez un poquito especial. Además, con jóvenes creadores. Vamos a hacer una especie de sueño. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que todavía no está inventado, pero que gracias a la magia y al ilusionismo lo podemos recrear. A ver si sirve un poquito como inspiración o algo parecido. Pero a ver un poquito luz de sala. Pero voy a necesitar la ayuda, pues no sé, de alguna voluntaria. Me voy a buscar por aquí. A ver. Hola, buenas. Hola. Uy, qué bien. Mira, yo me acerco y la gente baja la cabeza. Está muy bien. Hombre, ¿qué tal? Mira, también. Por aquí. ¿Te apetece? Si te apetece, te damos un aplauso. ¡Fuerte el aplauso! Súper valiente ella. Si eres tan amable. Mira, yo te cuento. Lo que tienes que hacer está súper chulo, ¿vale? Mira, te me pones aquí, que un poquito más aquí, que como estás súper guapa, me vas a quedar súper bien. Y me guardas esto, ¿vale? Y luego me ayudarás. La primera parte la hago yo y la segunda tú, ¿vale? ¿Cómo te llamas? ¡Aplauso para Tania! O por lo menos lo vamos a intentar. Vamos a colocar esto. Yo creo que sí, bien colocadito. Para ver si somos capaces de hacer un poquito de magia. Un tema musical.
No, vamos a liarla. Esto para limpiar en casa la leche, ¿eh? Lo más rápido que pueda haber en el mundo. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Se está haciendo largo, se está haciendo corto, seguimos. Me pagan por minutos, con lo cual yo me quedaría. ¿Nos quedamos un ratito más? Bueno, pues por favor, Adrián y Victoria, por favor, podemos subir. Un aplauso otra vez para ellos. Están contentos los del Fórmula Caixa con lo que ha dejado aquí. Pues entonces se mete por los agujeritos y las cosas. Bueno, pues ha llegado el momento. Todo el mundo se pone muy lejos de mí, yo no lo entiendo. O sea, y el escenario tampoco que sea muy grande. O sea, yo en el del Pilar, cuando actúo esas cosas, es más grande y me siento más arropado, me voy a poner más cerca. Claro. Así, los tres. Hombre, tampoco. A ver, no me hacen muy amigos. Primer premio. Lo que pasa es que es un primer premio que realmente son dos. Y tú dices, ¿cómo? Pues porque había un montón de dinero y han dicho, pues para dar uno damos dos, y son 2 primeros premios. Esto yo es la primera vez que lo veo. 2 primeros premios. Nos han gustado tantos 2 que tienen que ganar los 2. O son 2 votos para el año que viene, también en las elecciones. Mucho mejor. Bueno, pues entonces vamos con los superganadores de este primer certamen. Como yo. Colección de autorretratos que transmiten la idea y las emociones que quiere expresar la autora en relación al tema planteado. Es de resaltar la calidad técnica, buena aplicación y resolución de la idea planteada. Premio 5.000 euros al trabajo fotográfico presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo Euterpe. Laura Torrijos Pescós. Que me ha dicho que tiene que ir rápido esto. Y si no, que darme 2 besos, ¿sabes? Lo he dicho. Pues, qué manía tengo. Momento, no aplaudéis todavía, ¿eh? Que quiero que diga algo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedes coger el micrófono un momento? Es que, claro, mucho dinero y me gustaría que me dijeses cómo te sientes, porque eres uno de los primeros ganadores. O de las primeras. Muy agradecida. Agradecida tanto al Instituto Aragonés de la Juventud por convocar el concurso, como al jurado por considerar que mi obra merecía estar premiada. Sobre todo al jurado. ¿Y a tu primo que estaba en el jurado? No, es broma, era vas a pensar ahora, ya sí que no cobro. ¿Ya? ¿Solo eso? En los Goya se extienden más, se mete con los políticos y esas cosas. No, buen rollo. Sí, muchas gracias. Uy, qué cara de susto tiene. Un aplauso para ella. Ya está. Perdón. Festival de Música de Cámara de Monzón. Proyecto colectivo, ambicioso y generoso que incluye no solamente una exigencia musical interpretativa alta, sino una preocupación por ofrecer géneros minoritarios antiguos, pero permanentemente actuales en una serie de localidades a las que sin su esfuerzo posiblemente no tendrían acceso. Son muy reseñables también la voluntad de interactuar con otros creadores, la juventud y el rigor del trabajo, la capacidad organizativa, así como su solvencia en transmitir las potencialidades de la iniciativa haciendo uso de diferentes medios expresivos. Premio 5.000 euros al proyecto de música de cámara presentado en la modalidad artística bajo el seudónimo Suma, Grupo Ensemble Suma, compuesto por 11 miembros. A mí no me salen los números, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Tampoco soy tan feo para que me des la mano. Un mismo punto de vista sobre qué es la música y sobre qué queremos hacer con ella, y que surge como una necesidad vital de encontrar nuevas experiencias y nuevas formas de trabajar, y en concreto con la música de cámara. Ha ido derivando crear un festival de música de cámara. Chicos.
Y ahora es cuando me tienes que contar por qué. Bueno, pues en el vídeo que ya ha pasado, es un proyecto, básicamente, somos 11 miembros, que ya hemos acabado. Pero os habéis disuelto hace unos días, ¿no? No. La pasta es para mí, ¿no? Empezó este verano en Monzón, una localidad de Huesca. Qué bonito sitio y cuánto viento. Bueno, más aquí, ¿eh? Pero sí, también es cierto. Valdespartera, no veas. Y bueno, acabamos nuestra formación. Cada uno de los 11 miembros ya hemos acabado. Mucha gente que estudia en Zaragoza, Berta estudia en Zaragoza, yo en mi caso estudio en Barcelona, pero la mayoría del grueso del ensemble estudia aquí en Zaragoza. Y entonces, una vez acabada esa etapa de formación, nosotros decidimos con esas herramientas, ese trabajo a lo largo de todos estos años, pues decimos, pues algo hay que hacer, ¿no? Y decidimos crear este ensemble para, trabajar, profundizar en todos los estilos de la música de cámara, de la música orquestal, desde el barroco, del Renacimiento, hasta la música contemporánea y bueno, pues ha surgido esto. Os estaría muy bien que tocaseis, y no es ninguna broma, o sea, es en serio, en el Castillo Templario. ¿En el Castillo Templario de Monzón? Sí. Bueno, ¿no? pues a ver si surge esa posibilidad. Pero yo creo que le pega más que nada. Sí, bueno. El barroco, qué bonito. Nada, que gracias a este premio vamos a poder hacer un segundo festival en Monzón, ¿Dónde? seguramente. En Monzón. ¿A Sí. Monzón tenemos que ir? Es que 4 miembros del ensemble son de Monzón y casi todo el resto hemos estudiado en Zaragoza, entonces casi... Bueno, pero si hacéis uno en Monzón y otro en Zaragoza, yo creo que aquí lo agradecemos bastante. A ver. Lo que surja. Bueno, chicos, pues enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros. Y una cosa más que quería resaltar, el gran trabajo que han hecho todos los concursantes, porque la verdad es que ha sido increíble. Vuestro trabajo y de todo el mundo. Os lo habéis ganado. Sois muy buenos. Gracias. Bueno, y Adrián se escapa. También cobra por minutos y ha dicho, bueno, hoy no quiero cobrar más, ya tengo los bolsillos bien cubiertos. Oye, es viernes y nos queremos ir pronto. No, ¿verdad? Bueno, pues me gustaría que os hicieseis una foto juntos aquí encima, los dos, porque yo creo que el fotógrafo y seguro que le agradece un montón. No hace falta que aplaudáis ahora, ¿eh? ¿Ah, yo también? ¿En serio? Bueno, con abrazo. Bueno, esto ya... Muchas gracias. Pues creo que alguien se tiene que quedar conmigo, y es ella. Ahora sí. Muchas gracias, Adrián. Pero quiero cederle ahora el testigo a María Victoria Broto. Muy bien, pues muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. La verdad es que da mucho gusto ver esta sala con jóvenes creadores, sus familias, sus padres, sus madres, sus hermanos más pequeños. Me hace mucha ilusión ver esta sala. Los premios de jóvenes creadores comenzaron en Aragón ya hace mucho tiempo, en 1984. De 1984 a 2011 tuvimos una muestra de arte joven. En 1994, además, se planteó un concurso de literatura joven y en 2005 un certamen del cómic. Después, este proyecto se suspendió y nosotros, 6 años después, hemos decidido recuperarlo. Y, lógicamente, lo hemos recuperado teniendo en cuenta la realidad actual. Y a los jóvenes de este momento, aunque les acompañéis hoy sus familias, yo creo que es importante que nos dirijamos a ellos. A los jóvenes de este momento yo creo que estamos muy acostumbrados a decirles lo mismo. Qué difícil es la situación que tenéis. Pero yo no voy a decir esto. No voy a decir esto esta tarde por una razón. Porque tenéis lo más importante del mundo, vuestra juventud. Y vosotros sois el futuro. Y tenéis nuestra confianza. Y además tenemos
la juventud mejor preparada que nunca ha tenido este país. La mejor preparada. Y lo habéis demostrado. Lo habéis demostrado esta tarde con vuestras creaciones. Las mejores competencias. Tenéis un estado del bienestar. Y lo más importante es que penséis que en vuestra vida lo que vais a hacer es cumplir vuestros sueños. Yo creo que soñar, pero poner todos los esfuerzos para que nuestros sueños se cumplan. Y con este concurso lo que hemos querido es que saquéis a la luz lo que tengáis dentro, que nos lo aportéis, que lo transmitáis, que lo compartáis con nosotros y que le enseñéis y le mostréis a la sociedad todo lo que tenéis que compartir y que decir. Y la verdad es que cuando estaba viendo los trabajos presentados, pensaba que hemos avanzado muy bien esta sociedad. Que algunos de los miembros del jurado me parece que han participado hace muchos años como jurado en estos premios. Y habéis visto cómo ha cambiado. Cómo ha cambiado las obras que presentáis. Cómo ha cambiado el mundo del arte gracias a vosotros. Se han presentado 101 obras a el apartado artístico, de artes plásticas, visuales, de diseño, de danza, de teatro, de música y de literatura. Y como os decía, teniendo en cuenta el tiempo de este momento, pensamos que había que presentar una modalidad de nuevas tecnologías, a la creación digital, a la ingeniería informática, a la robótica, a los videojuegos, a las nuevas tecnologías en general, y se han presentado 14 proyectos. Y lo que podemos decir, el jurado, que son unos grandes profesionales y unos grandes artistas, lo ha tenido complicado. Lo ha tenido muy difícil, porque han disfrutado mucho valorando las obras presentadas, pero, lógicamente, alguien tenía que recibir los premios. No podían ser premiadas las 15 obras que se han presentado. Lo han pasado mal y al final se ha tomado la decisión de dar los premios a todos los que los habéis recibido esta tarde. Enhorabuena. Enhorabuena por los premios recibidos y enhorabuena por demostrarnos las cosas que sois capaces de hacer los jóvenes. Cuando veía todos los premios que se han presentado, pensaba en muchas cosas. Pensaba en que el propio jurado, que representa los grandes profesionales de esta comunidad autónoma, son una representación de lo que Aragón puede dar en materia artística, en materia de nuevas tecnologías. Pero también pensaba en vuestros profesores, en vuestras profesoras, todos, desde los que tuvisteis en educación infantil, porque todos han contribuido a ser lo que sois. Pero fundamentalmente pensaba en vosotros. Pensaba que todos, con diferentes lenguajes, con diferentes materiales, con diferentes propuestas, apuestas, queriendo decirnos muchas cosas de una manera o de otra, nos habéis demostrado que sois capaces de transmitir. Porque lo que habéis hecho presentando diferentes obras a este premio Crearte, lo que habéis hecho es decirnos que sois capaces de sacar a la luz toda vuestra sensibilidad. Y por eso esta tarde os queremos dar la enhorabuena a todos, a los premiados con el primer premio, lógicamente, pero a todos los demás. A todos los demás os queremos decir muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra capacidad. Muchísimas gracias por vuestra voluntad. Y muchísimas gracias por demostrar
que tenemos unos jóvenes aragoneses que tienen mucho que aportar a la sociedad. Y también nos habéis dicho una cosa, Adrián, que tenemos que seguir y que hemos recuperado estos premios, pero que al año que viene tenemos que continuar. Muchísimas gracias a todos y me vais a permitir que ese agradecimiento lo concrete en el primer premio de Laura Torrijos Vescós, esos autorretratos, esos como yo, tan diferentes, tan variados, y ese proyecto de Ensemble Suma del Festival de Música de Cámara de Monzón. Esas personas que, habiendo estudiado en sitios diferentes, han sido capaces de unirse para hacer disfrutar a las personas que las escuchan de géneros minoritarios, con una gran calidad, pero además una cosa muy importante, llevar la música a diferentes localidades. Muchísimas gracias a todos los que os habéis presentado, enhorabuena, y lo que me gustaría es que no olvidarais este momento. Yo creo que las personas que en algún momento de nuestra vida nos hemos presentado a algún premio, sabemos una cosa, que se nos ha podido olvidar dónde y cuándo aprendimos a leer, que se nos ha podido olvidar dónde y cuándo aprendimos no sé qué fórmula matemática o química, o quién nos enseñó el dibujo artístico para hacer una determinada figura. Pero cuando recibimos un premio, cuando tuvimos la posibilidad de juntarnos y compartir en un lugar determinado, en este caso estamos aquí en Zaragoza, en el CaixaForum, al que agradecemos mucho que nos haya permitido celebrar esta tarde aquí, no se nos olvidará nunca. Estoy segura que nunca olvidaréis esta tarde, los que habéis recibido premios y los que os habéis presentado, porque es una manera de compartir vuestro trabajo, de compartir vuestra capacidad de expresión y una manera generosa de mostrar a los demás lo que sois capaces de hacer. Por eso, chicos y chicas, permitidme que me dirija a ellos, enhorabuena, enhorabuena por vuestros trabajos. Gracias por la generosidad de compartirlos con nosotros, con el Instituto Aragonés de la Juventud y, fundamentalmente, que sigáis adelante. Porque tenéis, como os decía al principio, lo más importante que podéis tener, la juventud, la capacidad, la pasión, las ganas, una vida por delante y, desde luego, nosotros. Confiamos mucho en todos y cada uno de vosotros. Seguro que todas las artes y seguro que las nuevas tecnologías van a avanzar mucho gracias a vosotros. Ojalá que un día alguno de vosotros, ojalá muchos, cuando triunféis, pongáis en vuestro currículo este primer premio que habéis ganado hoy aquí en Zaragoza. Muchas gracias. Qué poderoso me siento en un atril. Pero hay una cosa que me ha gustado mucho, que ha dicho. Compartir el premio. Yo he visto desfile de miles de euros por un lado, para otro, 5.000 por aquí, 5.000 por allí. Chicos, si queréis compartirlo, el gran Alexander y yo estamos perfectamente capacitados para recibir dinero, sin ningún problema. Bueno, lo que sí puedo decir de verdad, los que nos dedicamos al mundo del arte, porque justamente él representa una parte del arte, que es la magia, que ponerse aquí pues no siempre es fácil. Es incluso más difícil ponerse delante de un poco de público que de un mucho de público. Lo digo porque en la Plaza del Pilar, yo que he tenido la suerte de estar como 7 o 8 años presentando y pinchando allí con distintas emisoras como 40 y Máxima, es mucho más fácil cuando es mucha gente. Pero cuando es menos, parece como que escuchas lo que dicen y te puede doler más. Por eso, el trabajo de él
Es difícil, el mío no lo sé, porque estoy acostumbrado a hacerlo y, bueno, sí, se pasan nervios, esas cosas, pero bueno, como me cachondeo de unos y de otros, hasta que a mí me den, cuando salga, me den una collejita y entonces ya me voy a calentito a casa hoy. Pero sí es cierto que quiero decir con esto que cuando comienzas en el mundo, sea de la tecnología, del arte, cualquiera de las disciplinas que existen, todos tenéis un amigo que pinta, un amigo que hace skate, un amigo que rapea, un amigo que hace magia, un amigo que es DJ, un amigo que hace cualquier cosa. No hay nada mejor que te apoyen. Da igual si no ganas los 5.000, los 3.000, los 1.000 o 0 euros. Lo importante es que cuando digas a tus padres, mira lo que he hecho, que no te pongan cara de seta. Así que si sois padres, no le hagáis eso a vuestros hijos, porque es lo que más le va a doler, más que no ganar los 5.000 euros. Y si sois amigos de algún artista, no hay nada mejor que decirle que te ha gustado, si te ha gustado, y si no te ha gustado, ser sincero para que siga progresando y no se quede estancado. Dicho esto, ahora... qué serio me he puesto. Que nunca me he visto tan serio, pero es que era el momento para decirlo. Aquí tengo unas palabritas que son para mencionar a personas que han estado participando, pero como quiero que esto vaya mucho más rápido y un aplauso, y estamos un poco cansados de hacer así y hace frío fuera, pero aquí no, con lo cual no hace falta frotarse las manos, vamos a hacerlo, digamos, como en los partidos de fútbol. O sea, que yo digo el nombre y vosotros una palmada. Se acabó. Pepito. Bien, solo falta que sincronicemos un poquito más. Una. Yo creo que lo podemos conseguir. El gran Alexander. Así sí, así sí. Venga, pues voy a empezar con la lista. Vamos a ver, 35 personas, perfecto. Vamos a pasarlo fenomenal aquí, ¿eh? Y sin agapé. Vaya cara ha puesto aquel. Se le ha quedado una cara mortadela. Bueno, vamos con los nombres, no, ya en serio. Quiero que demos ese aplauso, aunque solamente sea uno, es realmente sonoro y yo creo que vale por muchos, que es para María Victoria Broto, para Adrián Jimeno, para el gran Alexander, para Antonio Rollo, para María Antonia Ruesta, bueno, y para mí, ¿no? ¡Ah! ¡Vaya! Yo me esperaba... ¡Hey! El JL el mejor. Pero no, veo que no. Bueno, habéis escuchado una voz en off que está ahí justamente. Le ha puesto la parte más seria y más corporativa porque ya veis que yo no... Y eso que me han dicho tampoco te cedas demasiado. ¿Me he cedido mucho? No, ¿no? Sí, he oído por ahí, vaya. Pero que no sea amigo de nadie influyente. Bueno, pues deciros que quiero recordar a los participantes que no han obtenido un premio, que pasen por el mostrador para recoger un pequeño recuerdo de esta participación en el certamen. Así que lo único que queda ya es llamar a todos los que habéis participado en el certamen, en este premio, en este primer premio. Podéis venir si queréis, ¿eh? Hola. Bien, bien. Lo estamos consiguiendo. Una foto, ¿no? Claro. Mentiroso, no ha disparado. Venga, yo voy... Sí, todos. Nos ponemos por aquí. Alguno aprovecha para irse. Ahora que no me ven, claro, como no hay agape, pues... salís escabullidos. Algunas miradas de odio me echan también. Sí que cabéis. Este señor ha sido seleccionador del Real Zaragoza y sabe perfectamente cómo colocar a la gente. Así que, eso, rollo equipo de fútbol. No. Bueno, pero vamos a ver. Hemos dicho los ganadores, los premiados, no todo el mundo. Venga, un poquito más, por favor. Que nuestro fotógrafo no lleva un gran angular, lleva un objetivo normalito. 7.000 euros, nada, lo que regalan por las galletas. Por favor, aquellos que me quieran seguir, que hagan este gesto, así, eso es. Los que tengáis sobre todo... Ahí, así, agachaos. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Venid por aquí, venid. Venga, vamos. Venga, que me he dejado el gas encendido y ya verás tú qué factura. Venga, vamos. Esto no estaba preparado, ¿eh? Ahora vamos a hacer una cosa, una tercera fila aquí delante.
O los que tengáis el premio un poquito más adelante, por favor, así, un poquito más. Y ahora hacemos otra fila por aquí, más todavía. Más. Me voy yo. No, no. Así está bien, está bien. Eso. Claro, tenéis que agacharos un poquito, la segunda fila. Arte todo el que queráis, deporte ninguno, lo que nos cuesta agacharnos, madre mía. Uf. A ti no se te ve, ni a ti tampoco. Así. Eso. Venga, yo me pongo por aquí, soy alto. Venga, juntaos, hombre. Venga. El cuadrante H1, que se gente un poco más. Que no se haga la foto es que no estuvo aquí, Aquí huele a chorizo con... ahí llevas chorizo con pan, No me mientas. ¿No te comerías tú un bocata ahora con mantequilla y chorizo, Vamos que no. Muy bien buenos que están. O pan con mantequilla, o pan con nocilla. Que como no pone música, pues hablo yo. Esto me recuerda que el coche sí que sigue estando ahí, me habrán puesto la multa ya. Hombre, si nos ponemos a cantar rollo coro... Bien bonito quedaría. No robéis nada, que el micrófono de aquí, Bueno, y nada más que deciros que muchísimas gracias por haber venido. Enhorabuena a los premiados. Y ya que os vais, pues nada, llevaos nuestro corazón y ese aplauso para vosotros mismos. Gracias. Hasta el año que viene.